Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, vamos a seguir trabajando con nuestro microcontrolador y sus periféricos internos. En esta ocasión nos toca o le toca el turno al periférico llamado PWM. Yo sé que en otro video nosotros trabajamos con el PWM, pero no el periférico interno que tiene el microcontrolador. Lo construimos a través de la programación sacando unos y ceros. Y bueno, pues eso no es esa no es la mejor manera de trabajar, porque pues tu programa principal se entretiene en construir un PWM cuando puede estar procesando otras cosas. Entonces lo adecuado es generar las salidas PWM a través del módulo interno que tiene tu microcontrolador. Recuerda que pues el PWM, dentro de sus características están que la frecuencia a la que va a estar trabajando nunca cambia. Esa frecuencia se mantiene constante, y lo que vas a cambiar va a ser el tiempo que está en estado alto y en estado bajo tu señal del PWM. Entonces tú, una vez que defines tu frecuencia, pues si la frecuencia es estática, el periodo de esa frecuencia también es estático. Lo único que cambiamos sería decir, bueno, pues de ese periodo total, cuánto tiempo le toca a alto y cuánto tiempo le toca a bajo. Si esto fuera un milisegundo, por ejemplo, pues estaríamos hablando de que estos serían 250 microsegundos y estos 750 microsegundos para el caso del 25% de ciclo útil, ¿no? Si fuera un ciclo útil del 50%, el ciclo útil es la parte alta. Bueno, pues entonces tendríamos 500 microsegundos en alto y 500 microsegundos en bajo. Para este ejemplo que tenemos de 75% de ciclo útil, serían 750 microsegundos en estado alto y 250 microsegundos en estado bajo. Tenemos otros dos casos que son el del 0%, cuando tú quieres que de plano el ciclo útil sea cero. Bueno, pues tú le pones que saque cero durante toda la frecuencia y va a sacar un cero, o un 100%, que sería un 1 permanente. Parece, parece no relevante decir que nos conviene tener el 0% y el 100%, porque eso lo podemos hacer poniendo un 1 y un 0. Pero cuando estás trabajando con el PWM, si hay algo que manda la señal de control de que ya se llegue al 100%, bueno, pues así lo va a hacer, y no es porque tú estés escribiendo un 1 permanente, es porque se toma la decisión de que el PWM alcance su valor máximo en tiempo, ¿no? El periodo del ciclo útil. Bueno, esto que vemos aquí, bueno, pues sería una referencia sobre algunos registros que vamos a ver a continuación, que van a estar operando con nuestro PWM. Vamos a ver estos registros y las ecuaciones que lo controlan. Bueno, antes de continuar, quiero pedirte que apoyes el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te lo pierdas. Y si conoces a alguien que le sirva, que se lo compartas para que se aproveche al máximo. Bien, pues en esta ocasión lo que vemos es que en las definiciones del PWM que tiene nuestro microcontrolador, pues tiene una resolución de 10 bits. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues que aquí en tu periodo total puedes dividir hasta en 1024 posiciones distintas el periodo del ciclo útil. Por ejemplo, puedes ir desde el 0 hasta el valor 1023, y cada uno de esos valores distintos te dará un ciclo útil diferente. Entonces, pues es una resolución muy buena, considero, muy útil. Sin embargo, tengo que comentarte que no siempre puedes obtener los 10 bits de resolución. Eso lo vamos a ver a través de las ecuaciones. Pero si tú propones una frecuencia adecuada para el reloj principal que estás utilizando, sí puedes obtener tus 10 bits de resolución. Tu microcontrolador cuenta con un solo PWM, pero tiene dos salidas. O sea, es decir, tenemos un generador que define el periodo de la frecuencia del PWM, sí, pero solamente tenemos la posibilidad de escoger una sola frecuencia. Sin embargo, podemos tener dos salidas del PWM con diferente ancho de pulso cada una. Y estas salidas son la salida del puerto C2. Este sería para la salida PWM1. Y esta sería el puerto C1, que corresponde, bueno, pues a la salida del ciclo útil del PWM, ¿no? La segunda salida. Entonces tenemos dos salidas de PWM, periodo distinto, en nuestros puertos C. Estas de aquí son las ecuaciones que nos van a definir todo el trabajo del PWM. Vamos a verlas. Dice
que el periodo de la frecuencia del PWM está definida por el valor que tú escribas en el registro de la RAM llamado PR2. Para aquí lo tengo, PR2 es un registro de la RAM sumado en 1. Entonces aquí ya tienes un número que se va a multiplicar por 4 por el periodo del oscilador interno. Ahora, esto de 4 por el periodo del oscilador interno, pues equivale al periodo de un ciclo de máquina, ¿no? Sin embargo, bueno, pues se hace por separado 4 por y el periodo del oscilador interno. Y esto multiplicado por el valor del prescaler del timer 2. Y como sabemos, las posibles combinaciones del prescaler, bueno, aquí las tenemos. El registro en donde se encuentra se llama T2CON. Ahí los vamos a alterar. Y los bits 1 y 0 de este registro del T2CON son los que definen el prescaler del timer 2. Y solamente tenemos tres posibilidades para este prescaler, que son 1, 4 y 16. Son los únicos valores que podemos tener. No hay otros. Es importante que en esta ecuación definas el prescaler y que en la siguiente ecuación que veamos respetes este prescaler que ya escribiste en esta ecuación. Vamos a ver la siguiente ecuación. En esta calculas el periodo del ciclo útil. Acuérdate que la resolución que tienes es de 10 bits, entonces pues necesitamos 10 bits para escribir el valor que quieres del ciclo útil. Como son 10 bits y no caben en un solo registro de la RAM, pues vamos a ocupar dos. Vamos a ocupar un registro completo que se llama CCPR ahorita XL y 2 bits de este registro que se llama CCPXCON, ¿no? Entonces ya serían, de este registro solamente ocuparemos los bits 5 y 4. Entonces ya tendremos 8 bits completos de este registro y 2 bits concatenados ya nos suman los 10 bits, ¿no? A estos 10 bits yo les voy a llamar Y. Ahora, este valor X que tenemos aquí se refiere a qué salida del PWM estás configurando. Entonces, si te refieres a la salida 1, debes de colocar un 1 aquí, CCPR1L, CCP1CON. Si quieres configurar la salida del PWM2 o la salida 2 del PWM, mejor dicho, pues aquí pondrías CCPR2L y CCP2CON. Bueno, ahora sí, la verdadera ecuación pues que define el periodo del ciclo útil es el valor de los 10 bits que hayas propuesto aquí, entonces que le llamamos Y, esto multiplicado por el periodo del oscilador. En esta ocasión no va multiplicado por 4, el oscilador principal, y el valor que escribiste en la ecuación anterior del prescaler del timer 2. Este que pusiste aquí pues es el mismo valor que tienes que escribir acá. Y estos son las dos ecuaciones que van a definir nuestro ciclo útil y nuestra frecuencia que va a tener el PWM. Ahora, hace un momento pues te mencioné que la resolución del módulo PWM del microcontrolador pues tiene hasta 10 bits, pero no siempre se pueden alcanzar. Para conocer la resolución real que vas a obtener, pues tienes que meter tus valores, sobre todo el valor del PR2 en esta ecuación para conocer la resolución real. Si quieres ver, por ejemplo, ejemplos que proporciona el fabricante acerca de esto, pues aquí nos brinda, por ejemplo, que si nuestro oscilador principal del microcontrolador es de 20 MHz y bueno, propusiéramos una frecuencia de 1.22 kHz, pues nos daría, por ejemplo, que para el valor del prescaler, colocándolo en el valor 16, el valor del PR2 sería de FF. Sin embargo, pues con ese no tenemos ningún problema. Al meterlo en esta ecuación, pues nos va a dar sin problemas el valor de 10 bits. Y lo mismo va a pasar si colocamos, por ejemplo, una frecuencia de 4.88 kHz. Otra vez PR2, el prescaler con 4, PR2 nos da FF. Y la resolución, si te das cuenta, sigue en 10 bits. Pero bueno, pasado esto, llega un momento en que si aumentas la frecuencia, pues ya el valor del prescaler no puede ser tan alto como 16 o 4, y entonces se empieza a disminuir el valor del registro PR2. Entonces, si disminuye el valor del registro PR2, pues empieza a disminuir también la resolución real. Es decir,
Antes podías el ciclo útil dividirlo de 0 a 1023, es decir, teniendo 1024 opciones, y aquí por ejemplo ya nada más tendríamos 256 opciones, y aquí 128, y aquí ya ni siquiera 128. Ahora, para una frecuencia del oscilador principal menor, pues nos damos cuenta que, por ejemplo, si para esta misma frecuencia del PWM, que es de 1.222 kHz, si yo escojo este valor para el prescaler de 16, nos damos cuenta que el valor del PR2 ya no puede ser FF, por lo tanto se disminuye la resolución real. Lo que te conviene es que en este caso pues baje el valor del prescaler para que pueda crecer el valor del PR2, y al crecer el valor del PR2 y meterlo en esta ecuación crezca la resolución real. ¿A qué me refiero con resolución real? Pues nuevamente te digo que los valores o la cantidad de divisiones que puedes tener para seleccionar tu ancho de pulso ya no son tantos. Entonces, pues lo que nos conviene es en algunas ocasiones tener la resolución máxima, aunque habrá otras ocasiones en las que no requieres tantos valores. Por ejemplo, en un control luminoso, donde lo que te interesa es tener una lámpara en una casa habitación, eh, simplemente tú dices, no es correcto darle a un usuario que escoja entre 0 y 1023 qué cantidad de intensidad luminosa quiere, porque no va a notar la diferencia si tú le dices pues la posición 855 y la posición 856. La percepción de nuestra visión no lo va a detectar, entonces sería demasiada resolución para lo que nosotros podemos detectar. Por ejemplo, en un caso de un PWM para casa habitación, yo pienso que 10 niveles de intensidad son más que suficientes, y por lo tanto pues una resolución tan alta como esta la tendríamos que pues simplemente desperdiciar, porque no se requeriría. Pero para otras cosas como controles de velocidad muy finos en un motor de CD, bueno, pues a lo mejor ahí sí te convendría tener eh, la resolución completa, ¿no? Entonces tú depende de dónde estés aplicando la cantidad de energía del ciclo útil, es la resolución que debas mantener. Bueno, una vez que vimos esto, pues tendríamos que hacer algunos ejemplos, pero antes de los ejemplos, pues yo creo que es conveniente ver los pasos a seguir para activar nuestro PWM. Bueno, pues el primer paso que tenemos que seguir en esta secuencia para el uso del PWM, pues es que tus puertos que van a hacer la salida del PWM, ya sea uno u otro o ambos, o sea, a lo mejor quieres tener las dos salidas del PWM, bueno, pues colocarlas como entrada. Esto es para que no saques un PWM erróneo cuando lo estás construyendo. Lo mejor es que que cuando lo termines de construir ya conviertas estos pines de salida. Entonces primero los dejamos como entrada. Luego ajustas el periodo del PWM, tú recuerdas la ecuación que acabamos de ver. De todas maneras vamos a hacer un ejercicio de cálculo. Después, fíjate que con los bits 3 y 2 del registro CCP, acuérdate que el X es 1 o 2 de ese registro CCP1 con o CCP2 con, sus bits 3 y 2, si los pones en 1 ya estás avisando que este es el modo PWM. Después tendríamos el ajuste del periodo del ciclo útil, ya también vimos esta ecuación. Después limpiamos la bandera del timer 2. Esa bandera está en el registro PIR1 y se llama TMR2IF. Después ajustamos el prescaler, que obviamente se calculó desde acá arriba en el periodo del PWM. Bueno, pues acá lo calculaste y todo, pero a lo mejor hasta acá es cuando te conviene en el paso 6 escribir los valores del prescaler. Acuérdate que solo son 2 bits y solo son 3 opciones para el prescaler. Luego habilitas el timer 2 con el bit MR2 on, que está en el registro T2 con. Después solo esperas a que se levante la bandera del timer. Y una vez que se levanta la bandera del timer 2, entonces ya puedes habilitar los pines como salida, los que hayas escogido para salida del PWM, ya sea el puerto C1 o el puerto C2 o ambos. Y ya a partir de ahí
ya solito se queda trabajando el PWM. Si tú quisieras, en cualquier momento puedes cambiar el periodo del ciclo útil. Si quisieras que fuera muy fino esto, que no hubiera errores, bueno, pues deshabilitas la salida y escribes otra vez, ajustas el periodo y habilitas la salida. Mira, yo creo que depende mucho de la situación que estés manejando. Ahora, esta secuencia que estamos viendo es la secuencia básica del PWM. Este microcontrolador cuenta con una secuencia mejorada, pero esa tendría que ser para otro video. Los pasos son muchos más los que hay que seguir para la cuestión avanzada o mejorada. Entonces lo que vamos a hacer a continuación pues es escribir en las ecuaciones un caso de un PWM, y en MPLAB pues vamos a plantear un ejercicio que esté relacionado con esto. Entonces primero vamos a resolver, vamos para allá. Bueno, para hacer los cálculos con respecto a lo que deseas con el PWM, pues lo primero que tienes que definir pues cuál es la frecuencia con la que está trabajando tu procesador. En nuestro caso, en todos los ejemplos he estado trabajando a 4 MHz, entonces la frecuencia, vamos a ponerle aquí, la frecuencia del oscilador es igual a 4 MHz. Y bueno, pues esto lo que implica que es que el periodo del oscilador pues es igual a 250 nanosegundos. Eso es lo que tenemos. Después tú defines, ese sería pues obviamente conocer bien tu frecuencia. Después tú defines la frecuencia de tu PWM. Vamos a imaginar, esa la tienes que proponer o los requisitos del sistema te los van a pedir. Entonces aquí tú vas a decir, bueno, yo imagino ahorita que quiero un PWM con una frecuencia de 1 kHz. Entonces ya pongo frecuencia de 1 kHz, pues por lo tanto el periodo de la frecuencia del PWM pues es igual a 1 milisegundo. Lo voy a poner en microsegundos, van a ser 1000 microsegundos. Ya está. Después de esto pues tendríamos que proponer de esta ecuación que tenemos aquí, que ya la transcribí aquí despejando a PR2, tenemos que calcularla proponiendo un valor de prescaler. Yo sugiero empezar con el valor, con el primer valor, que es 1, después con 4 y después con 16. Esta es la recomendación que doy, pero tú puedes empezar con el valor que quieras. O sea, no hay una regla definida, o que si no lo haces así no funcione, ¿no? Entonces yo lo voy a calcular con 1. Es probable que no me alcance y luego tenga que calcular con 4. Vamos a hacerlo. Entonces yo propongo de aquí, por ejemplo, que el prescaler va a valer 1 y yo de aquí voy a despejar a PR2. Entonces por eso es que ya tengo la ecuación aquí despejada, que es PR2. Vamos a ponerle aquí entonces que PR2 es el valor que voy a escribir en ese registro. Va a ser igual a al periodo de la frecuencia del PWM, que son 1000 microsegundos. Todo esto sobre 4 por el periodo del oscilador. O sea, 4 por 250 nanosegundos me da 1 microsegundo. Y eso multiplicado por el prescaler, pues me va a dar, el prescaler lo pusimos a 1. Esto me va a dar sin dudas pues 1000, y este valor no lo soporta nuestro registro. Este valor no lo soporta nuestro registro. Entonces vamos a tener que poner pues ahora esto fue, aquí le voy a poner con prescaler igual a 1, ¿no? Entonces no me funcionó porque pues 1000 es muy grande. Entonces vamos a poner aquí con prescaler igual a 4. Entonces PR2, pues aquí ya cambia la cosa, serían 1000 microsegundos sobre, luego sería 1 microsegundo, que es el periodo de la oscilación por 4, que dice aquí esta zona. Entonces sería 1 microsegundo, y esto sería multiplicado por 4 del prescaler, y bueno, pues esto nos va a dar 250, y este número definitivamente sí lo soporta. Entonces ya tenemos el valor de PR2 y además tenemos el valor del prescaler ya definido. Ahora, si nosotros aplicamos esto sobre la resolución, pues vamos a ver qué valor nos da
exactamente en esta ecuación. Vamos a ver, voy a abrir la calculadora. Bueno, aquí ya tengo el valor de calculado, la resolución real. Aquí tenemos lo que nos quedó de PR2 y pues aquí aplicamos los logaritmos de la ecuación que dice que es el logaritmo de 4 multiplicado por lo de PR2 más 1 y todo el resultado de eso, bueno, dividido entre el logaritmo de 2, esto nos da una resolución de 9.97. Eso quiere decir que no vamos a alcanzar a tener los 1024 combinaciones, pero tampoco está tan mal tener esta combinación de 9.97, pues es más que suficiente. Bueno, entonces una vez que calculé esto, yo ya sé que puedo seguir trabajando bien. Ahora lo que puedo hacer pues es calcular el periodo del ciclo útil. Entonces aquí se me ocurre que vamos a poner estos son propuestas. Aquí le ponemos, si deseamos un periodo de ciclo útil, esto igual a ver, vamos a ver, si aquí tenemos un tiempo total de la señal PWM de 1000 microsegundos, por ejemplo, si yo la quiero al 20%, pues solamente tendría que poner aquí 200 microsegundos. Entonces yo lo puedo definir así. Vamos a calcular en esta ecuación así: si el periodo de ciclo útil es igual al 20%, pues esto sería igual a 200 microsegundos, para este ejemplo que el periodo total es de 1000 microsegundos. Entonces, ya que tenemos ese valor, pues ya decimos que lo que tenemos que calcular en esencia es el valor de y. Entonces, si despejamos de aquí a y, pues ya nada más decimos que y sería igual a esos 200 microsegundos divididos entre el periodo del oscilador, que en este caso es de 250 nanosegundos, y esto multiplicado por el valor del prescaler, que en este caso fue 4. Entonces, si te das cuenta, 250 nanosegundos por 4 nos da un microsegundo, y el resultado sería de finalmente de 200. Este es el valor y. Y esto es un valor a escribir en 10 bits. Entonces, si nosotros convertimos, vamos a abrir esta calculadora, si nosotros convertimos el número 200 que está en decimal, lo pasamos a hexadecimal, pues entonces sabremos cómo escribir ese número. Entonces sería el número 200 que se escribe como, o en binario, sería la CB. Entonces escribimos, perdón, es C8. Entonces aquí tendríamos el 8. Este es el 8 y le hago la letra C. Perdón, aquí me estoy equivocándome. Esto iría así: 1, 1. Nosotros tenemos aquí la C8 y pues nos faltarían nada más para terminar aquí 2 bits. Entonces fíjate que el resultado, por acá lo tenemos, que son 8 bits altos y luego 2 bits bajos. Entonces del número C8 que nos dio, entonces tendríamos que estos dos son nuestros bits bajos y estos de aquí son nuestros 8 bits altos. Entonces este número a escribir sería el 0x32. Aquí lo vemos bien, este es el número 3 y este es el 2. Y aquí nos quedaría pues el 0 en estos 2 bits. Esto no lo vamos a cambiar, aquí quedaría 0, 0. Entonces ya sabemos ahora cómo debemos de escribir. Si quieres que la salida sea por la salida 1 del PWM, pues sería en el puerto C2 y aquí tendríamos que escribir un 1, CCP1L y CCP1 con. Si lo quieres por el otro, pues así lo dejarías y ya está listo. Así es como se calcula el PWM. Ahora lo único que falta es hacer un ejemplo. Este ejemplo la verdad es que estoy considerando que sea un poquito más largo que solo sacar un solo valor de PWM. Entonces pues lo que vamos a hacer es dejarlo para el siguiente video, los valores del PWM en un ejercicio directamente sobre el circuito. Entonces pues hasta aquí dejamos. Esta sería la parte teórica del PWM
Quiero recordarte que esta es la parte básica del PWM, que todavía existe en el microcontrolador una versión mejorada del PWM que podríamos ocuparlo. Sin embargo, eso también sería tema por separado. Bueno, espero que te sea de mucha utilidad estos videos. Muchas gracias por verlo. Hasta la próxima.